Piercing en la oreja. Todo lo que necesitas saber, el facultativo. ¿Estás pensando en hacerte un piercing en la oreja? Los piercings en la oreja son una forma popular de autoexpresión que ha sido practicada durante siglos en muchas culturas diferentes. Sin embargo, antes de tomar la decisión de perforarte, es importante que entiendas todo lo que conlleva el proceso. En este vídeo, vamos a cubrir todo lo que necesitas saber antes de hacerte un piercing en la oreja. Desde los diferentes tipos de piercing disponibles hasta el proceso de curación y las precauciones que debes tomar para evitar infecciones, aquí encontrarás toda la información que necesitas para tomar una decisión informada. Tipos de piercings en la oreja. Hay varios tipos de piercings en la oreja que puedes considerar. Estos son algunos de los tipos de piercing más populares. Piercing del óvulo. Este es el tipo más común de piercing en la oreja. Se realiza en la parte más carnosa del lóbulo de la oreja y es uno de los piercings más fáciles y rápidos de curar. Piercing de hélice. Este tipo de piercing se realiza en la parte superior de la oreja y puede ser bastante doloroso. Sin embargo, es un piercing popular que se puede decorar con diferentes tipos de joyas, como anillos, studs y aros. Piercing de trago. Este tipo de piercing se realiza en la parte de cartílago justo encima del lóbulo de la oreja. Puede ser doloroso y llevar más tiempo para sanar que los piercings del óvulo. Piercing de Rook. Este tipo de piercing se realiza en la parte de cartílago de la oreja que se encuentra entre el antihélix y el trago. Es un piercing menos común, pero puede ser bastante decorativo con joyas específicas. Piercing de Dite. Este tipo de piercing se realiza en la parte interna de la oreja, en la parte de cartílago que se encuentra justo encima del canal auditivo. Es un piercing que se ha vuelto popular en los últimos años debido a su aspecto único y su capacidad para aliviar los dolores de cabeza en algunas personas. Preparación para un piercing en la oreja. Antes de hacerte un piercing en la oreja, hay algunas cosas que debes hacer para prepararte adecuadamente. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a prepararte para tu piercing. Investiga el estudio de piercing. Asegúrate de investigar bien el estudio de piercing antes de ir a hacerte un piercing. Debe estar limpio y cumplir con los estándares de seguridad adecuados. Asegúrate de que los piercers estén certificados y tengan experiencia. Escoge el tipo de piercing. Decidir qué tipo de piercing quieres es importante antes de ir al estudio. De esta manera, puedes asegurarte de que el piercer tenga la joya adecuada disponible para el piercing que quieres. Escoge la joya. La joya que escojas para tu piercing es importante, ya que debe ser segura y cómoda para el proceso de curación. Es recomendable que escojas una joya de titanio o acero quirúrgico para evitar posibles reacciones alérgicas. Hazte una prueba de alergia. Si tienes antecedentes de alergias a los metales, es importante que te hagas una prueba de alergia antes de hacerte el piercing. De esta manera, puedes asegurarte de que la joya que escojas no te causará reacciones alérgicas. Prepara tu cuerpo. Es importante que tu cuerpo esté sano y en buen estado antes de hacerte un piercing. Asegúrate de estar descansado, bien alimentado y en buen estado de ánimo antes de ir al estudio. Proceso de piercing en la oreja. Una vez que hayas elegido el estudio de piercing y la joya adecuada, el proceso de piercing en la oreja comenzará. Aquí hay algunos pasos que puedes esperar durante el proceso. Limpieza. El piercer limpiará el área a perforar y la joya que se va a colocar. Marcado. El piercer marcará el área donde se realizará el piercing. Perforación. El piercer perforará el área con una aguja esterilizada y colocará la joya. Limpieza posterior. Después de la perforación, el piercer limpiará el área y te dará instrucciones para el cuidado posterior. Cuidado posterior del piercing en la oreja. Después de hacerte un piercing en la oreja, es importante que cuides adecuadamente el área perforada para evitar infecciones y asegurarte de que se cure adecuadamente. Aquí hay algunos consejos para el cuidado posterior del piercing. Limpia el área con solución salina. Usa una solución salina para limpiar el área del piercing 2 veces al día. Gira la joya. Gira suavemente la joya 1 o 2 veces al día para evitar que se pegue a la piel. Evita dormir del lado del piercing. Evita dormir del lado del piercing durante las primeras semanas para evitar presionar el área perforada.
Evita nadar en piscinas, jacuzzis o en el mar durante las primeras semanas después del piercing. Preguntas frecuentes sobre el piercing en la oreja. ¿Duele el proceso de perforación? El dolor del proceso de perforación varía de persona a persona. La mayoría de las personas experimentan una breve sensación de dolor agudo durante la perforación, pero el dolor desaparece rápidamente. ¿Cuánto tiempo tarda en sanar un piercing en la oreja? El tiempo de curación del piercing en la oreja varía dependiendo del tipo de piercing y del cuidado posterior. Por lo general, los piercings del óvulo tardan de 4 a 6 semanas en curarse, mientras que los piercings de cartílago pueden tardar de 6 a 12 meses. ¿Puedo cambiar la joya después de hacerme un piercing en la oreja? Es importante esperar hasta que el piercing esté completamente curado antes de cambiar la joya. Si lo haces antes de tiempo, puedes interrumpir el proceso de curación y aumentar el riesgo de infección. ¿Puedo practicar deportes después de hacerme un piercing en la oreja? Es recomendable evitar actividades físicas intensas durante las primeras semanas después del piercing para evitar irritar el área perforada. Si practicas deportes de contacto, es recomendable que protejas el área con una venda o protector. ¿Cómo puedo evitar infecciones en mi piercing en la oreja? Para evitar infecciones en tu piercing en la oreja, es importante que sigas cuidadosamente las instrucciones de cuidado posterior proporcionadas por el piercer. Además, evita tocar el área con las manos sucias y evita usar productos de cuidado personal como cremas o maquillaje en el área del piercing. Conclusión. El piercing en la oreja es una forma popular de autoexpresión y adornamiento personal, pero es importante recordar que es un procedimiento que requiere cuidado y atención adecuados para evitar complicaciones. Si estás pensando en hacerte un piercing en la oreja, asegúrate de investigar bien el estudio de piercing y seguir cuidadosamente las instrucciones de cuidado posterior. Con el cuidado adecuado, puedes disfrutar de tu nuevo piercing en la oreja de manera segura y satisfactoria.